Muchas gracias. Vamos a continuar. Le doy la palabra a Paula Bernal, periodista muy reconocida en la región, que nos está acompañando hoy en este congreso. Gracias, Padre. Pues continuamos en el Congreso Diocesano de Reconciliación, una apuesta a la Iglesia Católica por la Paz que nace como propuesta nacional en el marco del Año de Artesanos del Perdón, la Reconciliación y la Paz dentro del proyecto La Paz, Nuestra Paz. Saludamos a las personas que también nos siguen a través de la página web de la diócesis www.diosonrio.org.co y también a todas las personas que nos siguen a través de la señal de Asenred. Ahora vamos a dar paso al conversatorio número 1, la reconciliación en la Sagrada Escritura, Padre. Nos acompañan en este conversatorio Monseñor Fidel Cadavid, obispo de Sonsón Río Negro, Paula Andrea García, y modera el Padre Bernardo Arley Aristizábal. Es bueno que conozcamos algunos datos de nuestro obispo. Monseñor Fidel nació en Bello, Antioquia. Estudió la licenciatura en Filosofía y Teología en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín y la licenciatura en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. El 25 de julio de 2001, su santidad Juan Pablo II lo nombró obispo de Quibdó. Fue ordenado obispo el 22 de septiembre del año 2001. El 2 de febrero de 2011 fue nombrado obispo de Sonsón Río Negro y tomó posesión canónica de la diócesis el 18 de marzo en la Catedral de Río Negro y al día siguiente en la Catedral de Sonsón. También nos acompaña Paula Andrea García, es doctora en Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, magíster en Teología Bíblica de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha trabajado en la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, también en el Centro Bíblico para América Latina, en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, en ITEPAL y en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los vamos a recibir con el moderador de ese conversatorio, el Padre Bernardo Arley Aristizábal. El conversatorio se titula La reconciliación en la Sagrada Escritura. Padre Bernardo Arley, se leímos su hoja de vida, aquí amanecemos. Es párroco del Espíritu Santo en el sector El Porvenir en Río Negro y lógicamente su fuerte es la Sagrada Escritura. Uno, dos. Bueno, un saludo muy cordial a Monseñor Fidel y a Paula, Andrea, que nos acompañan en este conversatorio. Entonces, yo quiero iniciar con una pregunta. Escuchamos de Monseñor Elkin Álvarez que al menos los creyentes tenemos que ver la reconciliación desde la fe, que sin fe es imposible entender frases del Evangelio como amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les hacen el mal, oren por quienes los persiguen. Las fuerzas humanas, la naturaleza humana es muy pequeña para eso. Sin fe yo creo que es imposible. Entonces a ambos, según su experiencia de fe, como bautizados, como docente, en el caso de Paula, y estudiante de la Sagrada Escritura, de Monseñor como sacerdote, como obispo, sabemos todos que estuvo muy buena cantidad de años en Quibdó, y no solo le tocó vivir la violencia en carne propia con sus fieles y sus sacerdotes, sino mover los corazones para invitarlos también a la reconciliación. Entonces, desde la experiencia de fe para ustedes, ¿cuál es el pasaje bíblico que ilumina el tema de la reconciliación y cómo desde su propia experiencia de fe podemos hablar de reconciliación en este momento concreto de la patria? Primero las damas.
primero la dignidad eclesial. Buenos días para todos. Pues agradezco mucho también este espacio que me hacen, donde uno puede compartir, como lo dice el Padre Bernardo, pues desde la propia experiencia de fe, pero también desde el amor por la Sagrada Escritura. Y yo creo que son dos cosas muy afines. Pues efectivamente, un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo he podido como reflexionar o rastrear a lo largo de estos años de formación, ha sido el tema de la relación judíos y paganos. Yo creo que en el trasfondo de todo eso, para mí hay como un interés ecuménico. Yo creo que eso también es uno de los niveles donde tenemos que reconciliarnos, ¿no? Pareciera que es como un enfrentamiento entre confesiones de fe, entre iglesias, incluso a veces dentro de la misma creencia cristiana. Y a mí me ha llamado mucho la atención eso, o sea, no solamente en las guerras religiosas, sabemos pues por ejemplo en este caso concreto todo lo que está pasando en Oriente con el Islam, pero también a nivel muy, muy cercano. Entonces me puse a rastrear todo ese tema de cómo fue esa creencia en Jesús inicial, que yo no creo que haya sido tan unificada o tan homogénea. El judaísmo esperaba una cosa, el mundo griego también creía otra. Entonces, cómo el mundo cristiano, o Jesús concretamente, esa fe en Jesús, pues se fue gestando alrededor de estos grupos. Y el texto que pude rastrear y profundizar en la tesis doctoral es curiosamente el texto de la Sirofenicia. Bueno, es la sección de los panes mucho más amplia, pero yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje de la Sirofenicia, en este caso desde Marcos, donde viene una mujer pidiendo la curación de su hija que tiene un demonio. ¿Qué me llamó a mí la atención o qué les quisiera compartir? La respuesta de Jesús. Yo no sé si ustedes la recuerdan, porque pues claro, se hace mucho hincapié efectivamente en el milagro que se hace, pero esa respuesta inicial de Jesús yo creo que nos plantea un reto grande y nos plantea efectivamente pues en esta reflexión que tú dices desde la experiencia de fe, pero también desde la Sagrada Escritura. Es verdad que Jesús se presenta como el que nos llama, nos invita a reconciliarnos, pero yo creo que puntualmente este pasaje nos muestra algo que a lo mejor no hayamos percibido, y es que Jesús también se tuvo que reconciliar él mismo. O sea, eso no fue tampoco, y creo que lo decía Monseñor esta mañana, no es de golpe, no es de una vez, es un proceso, y el texto, por lo menos el de Marcos, nos muestra que Jesús también tuvo que hacer ese proceso. Y es la respuesta que él dice es: no está bien dar el pan de los hijos a los perros. Y yo creo que eso no puede pasar desapercibido, o sea, es una respuesta no tan positiva en un primer momento. Él está recogiendo un sentir judío, él es judío, ¿no? Está representando esa formación que él tiene, y pareciera una negativa ante la petición de la mujer. Además hay un calificativo moral, no está bien, ¿sí? Y aparte viene esta metáfora de los hijos, entendido como los judíos, y de los perros, entendido como los paganos, que de una u otra manera también es un apelativo pues despectivo, ¿sí? Y es fuerte, y hay muchos estudios sobre eso, porque pues claramente los perros no es como hoy día que son parte de la familia y duermen en la cama. No, los perros en el mundo antiguo tenían el lugar fuera de la casa, ¿no? Se le daban las sobras. Entonces, en ese contexto hay que entender también esta referencia entre los hijos que se sientan a la mesa y comen el pan principal o la comida principal, pero luego está los perros, ¿no? Que comen de las sobras y están esperando las sobras. Entonces es muy interesante para mí cómo esta mujer viene precisamente del otro lado de la frontera, porque eso también es un tema muy interesante, esto del cruce de las fronteras,
hoy día con todo lo que está pasando, no solamente con Venezuela, en este caso también en Estados Unidos y en Siria, pero bueno, toda esta migración y las culturas que no se pueden ver, y en este caso Marcos es muy incisivo porque dice que la mujer, aparte que es una mujer, ¿no?, es Ciro de Siria y Fenicia, que Fenicia es el enemigo histórico de Israel, ¿no? Entonces, bueno, ahí está como esta clave que la mujer pasa a la frontera porque Jesús está en Tiro y Sidón, ella viene y le pide esto. Entonces, para mí fue, digamos, muy sorprendente encontrar que en la respuesta de Jesús está también toda esta reconciliación de Jesús precisamente con la frontera, con el migrante o con esta mujer, y al final entonces como la mujer es la que como que descifra el acertijo y dice sí, es verdad, yo reconozco, por mi procedencia soy de los perros, no tengo derecho, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa, y yo creo que ahí está la clave, precisamente pues que de la pregunta, desde la fe que yo he podido pues ir labrando, y como dice también Monseñor Elkin lo decía ahorita, ir madurando, y desde este texto yo encuentro la clave son las migajas, la clave son las obras. Ella no está pidiendo el pan, ella dice yo me contento con las obras, y al Jesús ver la fe de la mujer, efectivamente pues le da la curación de su hija. Entonces yo creo que es un tema para mí muy interesante, insisto con lo que empecé, el trasfondo ecuménico, las guerras religiosas, el diálogo interreligioso. ¿Por qué es que nos estamos peleando? O sea, ¿qué es lo que estamos reclamando para sí? El pan, o la salvación, Jesús, nos estamos peleando, ¿qué? ¿Y quién tiene el derecho real a eso? O a lo mejor a nosotros también nos llegó en modo de sobras, en todo el proceso de la colonización. ¿Quién finalmente, para quién era el pan? Y si a nosotros nos llegó la evangelización en canastas de sobras, como la multiplicación de los panes, o como lo que la mujer pide, pues y estamos aquí, ¿no? Y este es nuestro proceso de fe latinoamericano, yo creo que con eso nos basta, ¿no? Como también dijo Jairo, también en Marcos, no soy digno, pero una palabra nomás, ¿no? Basta para la salvación. Entonces yo creo que primero es eso, para mí ese texto es un texto de reconciliación entre dos razas, entre pueblos, entre confesiones distintas, y la enseñanza es que la salvación alcanza para todos, para absolutamente todos, incluso en forma de migajas. Entonces, ¿qué nos estamos peleando? Estas divisiones que está mencionando Paula fueron del tiempo de Jesús, del tiempo de los inicios del cristianismo, siguen dándose hoy entre nosotros. A mí me parece muy importante lo que Monseñor Elkin nos decía, la fe, porque los que estamos aquí en el Congreso, me imagino que la mayoría somos creyentes. Bautizados, ¿hay alguno no bautizado? Pablo dice en Gálatas 3:28, una frase que hoy, escuchada así de vuelo, parece normal, pero en el siglo I es sumamente revolucionaria. Gálatas 3:28, en los bautizados no puede haber distinción entre un judío y un pagano, las dos fronteras que estaba señalando ahora Paula. Entre un esclavo y un libre, en un mundo donde libre era una maravilla y esclavos eran la mayoría. Entre un hombre y una mujer. Es revolucionario porque en el siglo I, si el machismo ha existido y últimamente pues las mujeres ya se han destacado y se está reconociendo esa igualdad, eso es propio del cristianismo, desde el Génesis, ¿sí? Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso cuando acusan a Pablo de que odiaba a las mujeres por otros textos, ese texto es suficiente, no hay división entre hombre y mujer. Pero Pablo dice que esas tres fronteras se superan en razón de ¿qué? Del bautismo, de que somos creyentes. Monseñor, entonces su respuesta también a esta pregunta, desde la fe, ¿cuál pasaje le ilumina? Y desde la experiencia como pastor, especialmente en una zona de conflicto como fue la del Chocó. Bueno, de acuerdo en todo lo que ha habido en la mañana, de que este tema lo tenemos que mirar desde la fe. Y la palabra es el centro
Y por eso cuando preguntan algún texto, pues uno delante de biblistas, pero yo me atrevo a decir, la Biblia es un texto de reconciliación. Todo. Y tenemos que ir a ese centro. Y cuando uno le preguntan, bueno, un texto que uno mismo piensa en uno que mencionó, a mí la historia de José y los hermanos me parece impresionante, pero miren cómo Dios guía eso. Y otro texto que viene inmediatamente a la mente es el hijo pródigo. A mí me da miedo que nosotros nos hemos familiarizado tanto ya con la palabra que hemos perdido esa posibilidad de encontrar esa profundidad que siempre tiene. Entonces simplemente miremos el hijo pródigo y ahí encontramos bueno, quién es Dios, cómo actúa Dios y cómo nos busca a nosotros. Pero bueno, digo eso que inmediatamente eso fue lo que se vino, pero estos días, por el año de la reconciliación, a través de la conferencia episcopal, han aparecido otros textos que yo quisiera simplemente recordarlos y enfatizar esas o ideas o palabras claves, porque desde eso es que nosotros podemos entender como creyentes la fe. Entonces, habría, por ejemplo, un texto de Romanos 5, primero 2 Corintios 5, 18 en adelante. Porque mire cómo comienza, todo viene de Dios, todo viene de Dios, eso lo tenemos que tener presente, que nos ha reconciliado consigo, Él, miren la iniciativa, nos decíamos ayer, Él ha tomado la iniciativa de reconciliarnos por medio de Cristo, la mediación es esa, Jesucristo. Porque era Dios el que reconciliaba consigo al mundo en Cristo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres, no teniendo en cuenta. Las peleas es porque tenemos en cuenta. Entonces, son expresiones que quiero resaltar porque esa es la reconciliación que viene de Dios. Déjense reconciliar con Dios, a quien no cometió pecado, a Jesucristo, Dios por nosotros lo hizo reo de pecado. Por Jesucristo, que tomó Él los pecados y no nos cobró a nosotros, y gracias a Él nosotros nos transformemos en salvación de Dios. Otra palabra clave, transformación. Dios nos transforma de pecadores en justos, de enemigos en amigos, como vamos a ver en otro texto de Romanos 5:10. Bueno, viene enseguida ese, pero miremos ese. Sí, dice, porque siendo enemigos, Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo. Bueno, siendo enemigos. La salvación es ser amigos de Dios. El pecado nos hace enemigos. Siendo enemigos, Dios no nos toma como enemigos y nos reconcilia. Entonces es clave eso de la enemistad. Romanos 3, 24, 26. Pero ahora Dios los salva gratuitamente por su bondad. Volver a insistir, todo viene de Dios y es gratuidad de Dios. Los salva gratuitamente en virtud de la redención de Cristo Jesús, por Cristo, a quien Dios ha hecho mediante la fe en su muerte instrumento de perdón. Dios hace a Jesucristo instrumento de perdón para que no seamos enemigos,
y para que volvamos a ser amigos. Él es el que toma la iniciativa, Él. Ha manifestado así su fuerza salvadora, pasando por alto los pecados. El poder de Dios es que perdona. La debilidad de Dios es que perdona, pero ahí ejerce su poder. Entonces, son ideas claves para que entendamos como creyentes la obra de Dios en nosotros. Dios es paciente, pero es ahora en este momento cuando manifiesta su fuerza salvadora, perdonando, salvando, a ser el mismo Salvador y salvar a salvar todo el que cree. Oferta, la salvación es oferta de Dios, porque ahí está la clave de nuestra respuesta y de nuestro actuar. Nos ofrece la salvación para el que cree. Y si creemos, ya lo decía ahorita Bernardo, todo cambia. Todo cambia. La manera de relacionarnos. Y en ese sentido está un último texto que ya yo creo que está indicado por lo que hablaron ya Paula y Bernardo, porque es ese texto de Efesios 2:14, porque Cristo es nuestra paz. Miren que todas las ideas son las mismas y Pablo por tanto lo tiene muy claro, porque en todas cartas habla de eso. Él ha hecho de los dos pueblos uno solo. Es bueno resaltar, yo creo que de las cosas importantes, lo mencionó también Monseñor en algún momento de su exposición, reconciliación es nueva creación. Y desde Pablo, de este texto podríamos decir, el fruto de la reconciliación es la unión. Dos pueblos separados van a ser uno solo. Para que sea uno solo, destruye el muro. Ahora en Estados Unidos acabaron de aprobar plata para el muro entre México y Estados Unidos. El Papa se ha cansado de decir, derribemos muros. Pero hay otros que les encanta construir muros, que no son solamente físicos, sino también emocionales, psíquicos, de todo tipo. El muro de enemistad que los separaba. Aquí ya no está hablando de la enemistad entre Dios y los hombres, sino en la enemistad entre nosotros, que es Cristo, que es nuestra paz, viene a derribar. Él ha anulado en su propia carne la ley. Él, Jesús, es el puente. Pero no es el puente que comunica. Un puente comunica un sitio con otro. Jesús une uno y otro. Como es Dios y hombre, une a Dios y al hombre. Y debería unir a los que están en un bando distinto, en lugares distintos. Él ha creado en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad, restableciendo la paz, una nueva creación, una nueva comunidad. Y esa comunidad es la iglesia, y en la iglesia todos estamos unidos en un mismo cuerpo, en Cristo. Porque en Cristo, que es la paz, Dios nos ha reconciliado, perdonando, olvidando, no teniendo en cuenta nuestro pecado. Insisto en esto, porque es que si no entendemos desde ahí nuestra vida cristiana, bueno, estamos en la olla. Muy bien, esta pregunta tenía que ver con la fe. Y Monseñor Elkin ahora nos citaba, y lo hizo hasta de manera jocosa, como diciéndonos maduren, ¿sí? Citaba un texto de San Pablo que está en la primera carta a los Corintios, cuando los corintios están peleando, ahí es por ser supuestamente de un grupo cristiano incluso, y Pablo les dice así, cuando los escribí, les tuve que escribir como a niños en Cristo. Los corintios eran muy creíditos además, muy orgullosos de lo que tenían. Cuando les escribí, no les pude dar manjar sólido,
les di leche. Eso está en 1 Corintios 3, esos primeros versículos de la primera carta a los Corintios. Y dice San Pablo literalmente, porque mientras haya entre ustedes divisiones y envidias, son niños en Cristo. Y por ello él hace tanto énfasis en la iglesia como cuerpo de Cristo, en la unidad de la iglesia. Una de las preguntas que le lanzaron a Monseñor Elkin y que no se pudo contestar, reúno aquí varias porque queremos que todos queden como involucrados, es ¿cómo se da la reconciliación y el olvido cuando la ofensa es grande? Este tema de la memoria. Mucha gente cree que perdonar es olvidar. Y la memoria nosotros no la consolamos. A veces olvidamos cosas que no quisiéramos olvidar. Y otras veces recordamos cosas que quisiéramos olvidar. Una herida es muy difícil olvidarla, es muy difícil. Entonces, vamos a una segunda pregunta que tiene que ver con esta fe que se hace activa precisamente en el perdón. Y es, si Cristo nos enseñó a perdonar. Monseñor citaba un texto de la segunda carta a los Corintios, olvidando las transgresiones, Dios es capaz de olvidar. Hay una imagen muy bella del Antiguo Testamento, del profeta Miqueas o Malaquías, tira al fondo del mar los pecados, las ofensas. Eso lo dice antes de Cristo. Hoy el hombre todavía no ha sido capaz de llegar al fondo del mar. Eso lo dice el autor antes de Cristo. Pero nosotros es muy difícil controlar la memoria. Entonces la pregunta tiene que ver, Cristo nos invita a perdonar, pero no como una orden sin más. Él nos da ejemplo de perdón. Y en la cruz dice claramente, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué será tan difícil perdonar, Paula, Monseñor? Para los creyentes, ya ahorita volvemos a hablar de los que no creen, pero para los creyentes, sabiendo que tenemos la fe, todos somos bautizados, Cristo nos da ejemplo de perdón y nos ordena. En el texto que Monseñor mencionaba, Pablo dice, nos reconcilió con Dios, nos está reconciliando y luego nos ordena, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿por qué será tan difícil que tengamos siempre que traer el pasado y la memoria para perdonar en el presente? Yo escuchaba una frase de un psicólogo, si una pareja de esposos que pelea, cada vez que pelea va a recordar, es que usted hace 8 años me fue infiel, es que hace 13 años usted me hizo esto, y lo trae al presente, entonces no vamos a tener ni presente ni futuro, porque siempre, no quiere decirse que se olvide la herida, ahí está, pero tratando de cicatrizar. Entonces esa es como la pregunta en la experiencia personal, en la experiencia pastoral que vivió el señor obispo en Quibdó y que vive aquí. ¿Por qué si el perdón es una orden de Jesús, y no solo una orden, sino que Él da ejemplo de ello, por qué los creyentes todavía estamos tan inmaduros peleándonos? Yo creo que esto nos centra en el misterio de lo que somos nosotros. Yo retomo parte de lo que nos expuso al comienzo de la charla Monseñor Elkin, y recordando una intervención muy linda del Papa en una vigilia en Roma, no me acuerdo cuándo, en una circunstancia precisamente de pidiendo por la paz, y tomó el texto del Génesis, de la creación, y pues hacía referencia a eso que Monseñor nos indicaba, vio Dios que era bueno. La creación de Dios, linda, Dios hace todo bueno, y contempla su obra y puede decir, es buena, con todo lo que implica ser bueno, nos explicaba Monseñor Elkin. Ojalá muchos maridos fueran así, buenos, útiles,
cercanos, con todas las cosas bellos, positivas que tiene eso. Bueno, entonces, ese es el plan de Dios, ese es su proyecto. Una creación buena. Y el Papa utiliza esta expresión que me parece muy linda. El mundo entonces, desde Dios, es casa de armonía y de paz. Dentro de esa bondad es casa de armonía y de paz. Ese es el proyecto de Dios, el deseo de Dios. En ese sentido, toda la creación está llamada a vivir en una armonía, pero sobre todo el ser humano. Sabemos que es la obra cumbre de la creación. Y llamado a vivir como hermano. Desde la creación estamos llamados a ser familia. Ese es el ideal de Dios. Entonces miren que esta es la parte positiva, el ver desde la vida, desde la felicidad, desde la realización, desde lo bello, desde lo grande. Ese es el mundo de Dios. Pero entonces está la realidad del pecado. San Pablo decía, por eso nos hacemos enemigos. Dios creándonos amigos de Él en esa múltiple relación con Dios, con la creación, con los demás, conmigo mismo. ¿El pecado qué es? Nos ponemos en función de Dios y aparecen esos falsos dioses, que son ídolos del poder, del tener. Es el egoísmo. Eso es muy humano. Y eso se puede gracias al don de la libertad. Ese es un problema crucial. Es nuestra libertad ante una propuesta que no es imposición, pero una propuesta bonita. Uno cuando le ofrecen cosas buenas normalmente las acepta, pero tenemos esa capacidad. La parábola del domingo pasado, el enemigo a escondida siembra la semilla de la cizaña, siembra el mal. Y lo siembra es en el corazón de los hombres. Yo en esa palabra tengo que insistir porque es que desde ahí tiene que nacer la reconciliación, es desde el corazón. Bueno, de todas maneras, la opción del hombre se pone en contraposición con la idea de Dios. Y por lo tanto desfigura la armonía, desbarata todo, por decirlo así. El hombre es capaz de desbaratar la idea y el plan de Dios. No porque se pierda el plan de Dios, lo destruimos para nosotros. Ese es el misterio. ¿Por qué nosotros no vivimos el perdón? ¿Por qué no vivimos en armonía? ¿Por qué volvemos un caos lo que está ordenado, armónico y bonito? Ese es el problema. Y por lo tanto, es opción de fe. Si yo conozco a Dios y me dejo abrazar por el amor de Dios, yo creo que nuestro pensamiento sería distinto. Eso indica que hay lejanía de Dios, y esa lejanía de Dios que destruye lleva al colmo de lo que un ser humano puede hacer. Caín y Abel, matar al hermano. Eso nos asombra, nos sorprende, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? Las noticias esta mañana eran como 7 muertos en Medellín, 2 en un carro, en fin, de diferentes casos. Un pobre señor que vendía arepas en una de las comunas de Medellín, porque le estaba interviniendo el negocio de las bandas, lo mataron ayer.
¿por qué un hermano mata al hermano? Es el misterio del mal, y por eso es que nosotros no vivimos como deberíamos vivir. No entendemos todavía el mensaje de Dios, no ha sido asimilado por la humanidad, sabiendo que ese es el camino y esa es la salvación. Entonces, no hay más, pues mi respuesta siempre será: nosotros hacemos lo que nos dé la gana, a veces queriendo responderle a Dios y a veces lo que nosotros queramos, y eso es lo que crea caos, desorden, problema, violencia, muerte, dolor. Es lo que hemos vivido en Colombia, sobre todo en estas 5 últimas décadas. Y ahí la pregunta que dijeron ahora, bueno, cuando el mal ha sido tan profundo, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se olvida? Bajo el punto de vista nuestro es muy complicado, pero tenemos que ver después, bajo el punto de vista de la fe, la pregunta será: ¿es posible o no recomponer lo que hemos dañado? Bueno, retomando lo que dice Monseñor, yo, siendo un poco más dramática y más bíblica, tendría que decir que solo es capaz de perdonar quien se ha sentido perdonado, y solo es capaz de amar quien se ha sentido amado. Y vuelvo a traer otro ejemplo de, curiosamente, otra mujer en la Biblia. Yo desde que puedo hablo de las mujeres en la Biblia, pero es la pecadora perdonada. Efectivamente, este pasaje yo creo que denota mucho esto de lo que estamos hablando. Esta mujer tiene un derroche de amor para con Jesús en el rito de la unción, ¿no? Cuando llora y moja los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos, y cuando los discípulos no entienden el signo, Jesús les explica, es que se le ha perdonado mucho. Entonces, como se le perdonó tanto, por eso ama tanto, y por eso el derroche de amor es tanto. Y yo creo que por ahí va un poco, para mí, la perspectiva. A lo mejor es eso, no hemos tenido esta experiencia profunda de sentirnos perdonados. Puede que el pecado no haya sido mucho, pero a lo mejor no hay, como decía también esta mañana Monseñor, este sentirnos nueva criatura, este sentirnos invitados por Dios a restablecer esa alianza. Entonces, yo creo que por ahí puede ir un poco esta experiencia de que nadie da lo que no tiene. O sea, ¿cómo dar perdón si a lo mejor no hemos tenido experiencias reales de perdón hacia nosotros mismos? O sea, que alguien nos haya perdonado. Lo decía el padre Bernardo con lo de los esposos, ¿no? Pues a lo mejor el esposo que se ha sentido perdonado de una infidelidad, pues manifieste mucho más amor por su esposa de ahora en adelante, porque se ha sentido perdonado, y entonces el derroche de amor tendrá que ser más. O sea, yo creo que por ahí, en esta tónica bíblica también, la antítesis pareciera que son los discípulos, y en este caso al pobre Pedro le ha tocado hacer ese papel como del que no ha entendido, y Pedro también le ha preguntado a Jesús, bueno, ¿y cuántas veces? O sea, dígame el tope para yo saber si estoy al límite, y en la lística que tengo, ¿cuántas veces he chuleado? Y la respuesta de Jesús sigue siendo, Pedro, no has entendido nada, 70 veces 7, que bíblicamente es siempre. Entonces, yo creo que retomando incluso esta figura de Pedro, pero también ha habido un proceso, y hemos sido testigos del proceso de Pedro en la Biblia. Como a lo mejor no había tenido esa experiencia con Jesús, esa experiencia incluso de reconciliación. Ellos son discípulos claramente, han seguido a Jesús, lo han visto hacer todo lo que hace, las curaciones, los milagros, le han escuchado todos los discursos, pero a lo mejor les faltaba esa experiencia de sentirse perdonados, y a Pedro le tocó en las negaciones. Cuando Pedro, nos dice el texto bíblico, lo niega estas 3 veces, y a la tercera cae en cuenta y dice, oiga, lo que ya me había dicho y me lo había advertido es que no es tan fácil, porque incluso ya estaba advertido, ¿no?
y cae. Ahí yo creo que es donde Pedro siente efectivamente la necesidad de perdón. O sea, el que primero preguntaba desde este lado, ¿y cuánto tengo que perdonar al otro?, ahora es el que necesita el perdón de Jesús y se siente culpable y siente esa necesidad. Y como lo decían ahorita también, en la cruz, ese misterio de reconciliación Pedro lo ha vivido, y viene el Evangelio de Juan en el último capítulo a decirnos ese restablecimiento, ¿no?, de la figura y de la misión de Pedro con las 3 veces, Pedro, me amas. Entonces yo creo que también podemos vivir ese proceso con esos personajes bíblicos, y Pedro responde también desde lo que puede, de su concepción, desde lo que tiene, y viene la misión: apacienta mis ovejas, porque ya ha entendido, ¿no? Le tocó, sí, le tocó vivir todo el proceso y sentirse efectivamente que había defraudado. Entonces yo creo que me parece a mí que puede ser por ahí. Necesitamos más experiencias de perdón, no necesariamente grandes, ¿no? Yo creo que en lo cotidiano el pedir perdón, el estar concediendo el perdón, nos hace hábiles para perdonar. Entonces, de golpe, claro, es muy difícil, y cuando son grandes masacres, como lo veíamos esta mañana en el homenaje, cuando son pérdidas violentas, cuando son pérdidas de jóvenes, claro que duele mucho más, pero yo creo que se ejercita en el perdón perdonando, y se ejercita en el amor amando. Y a lo mejor no hemos tenido grandes experiencias de encuentro ni con el Señor, o sea, reales, trascendentales, ni con nuestros hermanos. Yo creo que es muy sugestiva la apreciación que nos hace Paula. ¿Por qué no nos sentimos perdonados? ¿Será porque nos creemos buenos? No estoy diciendo que seamos malos, pero sí somos malos. San Pablo dice en la carta a los Romanos: no se encontró ni uno justo, ni uno. Compara en los 2 primeros capítulos el mal del mundo pagano, y cuando empieza a hablar de los judíos que se lo creen tan bien, dice: ¿y tú, judío, de qué te crees? Y dice él: no se encontró ni uno solo justo. Y lo dice citando un salmo, el Salmo 104 me parece que es. Es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento no se encontró ni uno justo, ni uno. Tal vez por ello la parábola que escuchábamos el domingo en el Evangelio. Es muy fácil uno hacerse al lado del trigo y decir: arranquemos la cizaña. Y el Señor nos está diciendo es que todos tenemos en el corazón trigo y cizaña. Entonces la imagen de la pecadora que nos ponía Paula y de Pedro, puede darse que esté en nosotros el orgullo de creernos buenos. Pedro negó al Señor, no fue ante el emperador romano amenazado de muerte. San Juan es muy irónico en eso: ante una criada en un patio. Y si volvemos pues al sistema machista del siglo I y todo, ante una criada en un patio lo negó, pero experimentó ese perdón. Entonces lo que nos decía el señor obispo, hay que pedirle al Señor que nos ensanche el corazón para perdonar. Hay una de las preguntas aquí, resume varias de las que hicieron también a Monseñor Elkin y la planteo en este conversatorio, que ya no solamente entra con nosotros los creyentes, sino con los que no lo son. ¿Cómo generar credibilidad en la reconciliación en medio del engaño de entes gubernamentales, del cinismo de los grupos armados? Bueno, hay otras preguntas que dicen aquí, del otro, que aparentemente no quiere o en sus actos muestra que no. ¿Cómo generar credibilidad? Entiendo que la pregunta es cómo nosotros los bautizados generamos a los que no tienen fe, porque la visión que hemos estado escuchando aquí es desde la fe, generar credibilidad en medio de un ambiente de corrupción, de cinismo, como hemos llamado, en fin. Aquí dicen también desde la Sagrada Escritura, porque es el conversatorio en torno a la Sagrada Escritura. ¿Cómo generar credibilidad de la reconciliación en medio de los que ni creen, ni generan confianza,
que son corruptos y son cínicos además. Mejor dicho, con esa pregunta solucionamos todo el proceso de paz. De pronto ahorita Monseñor Elkin lo decía, Pablo predicó el Evangelio, no la reconciliación, el Evangelio, en un ambiente pagano. Y lo predicó fue con el testimonio de las personas. Es que a nosotros nos toca dar testimonio. El padre Pedro Pablo decía en la presentación del Congreso, es que hay algunos, incluso creyentes, que no están de acuerdo con que estemos aquí, con que se traiga uno que no es creyente. Niños en la fe todavía. No sé si Monseñor o Paula quieren pues como comentar algo a esa pregunta que es propiamente de uno de los sí, ya como para ir concluyendo porque ya el tiempo se va agotando también. Bueno, no sé, yo de pronto lo entiendo así y creo que también recoge las dos anteriores, pues ponerse en el lugar del otro. Yo creo que eso es muy difícil, pero creo que por ahí puede ser una clave. Y lo acabé de decir ahorita con la segunda respuesta, pues si estas personas dan mal, dan odio, dan todo este cinismo, es porque eso es lo que han recibido también, de una u otra manera, con esta misma lógica. Si no son capaces de amar, es porque a lo mejor no han tenido en sus hogares, que vemos que cada vez están incluso más fragmentados, estas experiencias. Entonces también es entender al victimario como víctima en algún momento. Yo creo que eso es complejo. Lo digo rápidamente, una experiencia que tuve en estos días, veníamos hablando de migración y desplazamiento en la Biblia. Y cuando se hizo una presentación, uno de los ponentes decía todas las cifras de lo que Israel ha vivido desde sus orígenes, invasiones, el éxodo, el destierro, y luego llegó hasta el Holocausto. Entonces, claro, en ese momento el auditorio se pone de parte de Israel, porque la víctima es Israel y ha sido víctima mucho tiempo. Pero después se empezó a hablar del conflicto árabe-israelí, donde ahora el victimario parece ser Israel, con los palestinos. Y entonces empezó también a dar cifras de todos los muertos, de todos los ataques entre Israel y Palestina. Entonces yo decía, de un momento a otro en la historia, la víctima se convirtió en víctima. Y eso es lo que hay. O sea, hasta qué punto estas víctimas, a lo mejor, insisto, de hogares fragmentados, ahora son los victimarios y crean más víctimas, y esto sigue siendo una ola y un ciclo, una cadena, ¿sí? De nunca acabar, porque entonces ahora los que nacen o viven en esos entornos de venganza, ¿no? Me mataron a mi papá, entonces cuando crezca yo los voy a buscar, y va a seguir siendo una cadena, y va a seguir siendo una cadena. Entonces, yo no sé hasta qué punto es eso, ponernos en el lugar del otro y entender todas las carencias que hay. Si está dando odio, si está dando este mal, es porque es lo que hay en su corazón. Y lo decía también esta mañana Monseñor, y lo dice la oración de San Francisco de Asís, ¿no? El odio a fuerza de amor, derrotar el odio a fuerza de amor. A lo mejor por ahí es la cosa, ¿no? Cuando una persona nos quiere atacar o nos esté atacando, nos quiere agredir, a lo mejor responderle con una palabra bonita lo desarme, y eso ha pasado. A mí me pasó un caso puntual también, pues no me ha pasado nunca nada, gracias a Dios, pero en Medellín, y de hecho era un niño de estos de la calle, me quería atracar, y yo no sé si fue del susto, yo lo abracé, no sé por qué, me nació abrazarlo, y me salió con un vidrio, porque ni siquiera es cuchillo, es un vidrio, y este niño se quedó como sin saber qué hacer, y a la final terminé invitándolo a comer, porque se desarmó. O sea, él iba por una moneda, pero como yo lo abracé, él se vio como, bueno, y entonces, bueno, hablé con él y no sé qué, ¿tienes hambre? Sí, pues entonces vamos, pero del mismo susto. Y yo creo que es eso, o sea, hasta qué punto cuando el victimario siente el perdón anticipado de la víctima o siente eso, un desarme, ¿no? A lo mejor se desarme,
se desarme su corazón, se desarme ese plan inicial que llevaba. Entonces yo creo que en Colombia esto nos toca. De hecho, por eso, a propósito también de toda la justicia transicional, ¿no? La justicia pareciera que es entre iguales, también lo decían esta mañana, no, no es entre iguales. No se puede, el ojo por ojo ya ni siquiera es así, porque el ojo mío era distinto al tuyo. Entonces, yo creo que esa ley del talión que nos ha quedado como en un inconsciente por ahí judío, yo creo que por ahí no es. Entonces, no es entre iguales. Ellos hicieron mucho y entonces nos toca hacer nosotros mucho más. Y yo creo que por ahí es. Si no nos ponemos en el lugar del otro como hermano que necesita y que tiene sus carencias también, pues yo creo que es muy difícil. En general, algunas ideas que puedan desde nuestra fe iluminar caminos. Comienzo porque recordé, apenas mencionaste la ley de talión, la intervención ahorita el día del Consejo Presbiteral de Daniel. Me pareciera que los colombianos tuviéramos dentro metida la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ya hemos visto que el pecado lleva a esas situaciones de alejamiento en todo sentido, de enfrentamiento, de dolor. Eso es la realidad. Esta es la pregunta que hice al final de la otra intervención. Bueno, ¿hay camino o no? A partir de lo del Génesis, una pregunta sería para nosotros como iglesia: ¿cómo recuperamos la memoria del plan de Dios? ¿Cómo recuperamos el mundo bueno y armonioso? Entonces, eso lo tenemos nosotros que somos imagen y semejanza de Dios. Eso está. Entonces hay que permitirle que esa realidad aflore, que aflore la memoria desde el principio de la creación, desde el origen, desde la fuente que es Dios. Si recuperáramos esa memoria, entonces empezaríamos a vislumbrar algo distinto, y la reconciliación es precisamente, Monseñor lo explicaba también, es de nuevo, otra vez, conciliar, unir, acercar, concilio, es la reunión, cómo volver a unir y recuperar el plan de Dios, la armonía, la vida, la felicidad. Eso es eso. Entonces, yo no sé cuando hicieron este logo en qué estaban pensando, pero lo pongo eso, ver la paz, mirar hacia eso grande y bonito. El Papa, en esa intervención que les mencioné al comienzo, cuando habla del proyecto bonito de Dios, dice: ese no es el mundo que está en el corazón de cada uno, no es lo que deseamos en el fondo. Nosotros tenemos que mirar más adelante, ver, y eso es lo que Dios ha querido hacer con Jesús, una recreación. Y desde Isaías nos está diciendo: voy a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Lo pasado ya pasó, nuevo. Nosotros estamos mirando yo no sé para dónde, para el pasado o para el suelo, pero no estamos mirando al cielo nuevo y a la tierra nueva. No estamos vislumbrando la paz como la posibilidad más linda de vivir los hermanos. San Juan Pablo II tiene una frase que a mí siempre me impactó desde que la leí en alguna parte: no hay peor prisión que un corazón cerrado. Nosotros en Colombia hay muchos aprisionados, muchísimos. Un corazón cerrado. Frente a un corazón cerrado no hay nada que hacer, y ese es el problema que tenemos. ¿Cómo abrimos perspectivas a ese mundo nuevo? También hay algún autor que ha dicho
Todo conflicto inicia y termina en el corazón del ser humano. Inicia y termina. Inicia en el corazón egoísta y termina en el corazón abierto, compasivo, misericordioso, que perdona, que acoge. Por eso de la paz, antes de mirar por allá arriba, y eso lo hemos insistido muchas veces en el foro pasado, todo, no esperemos que la paz nos venga desde arriba, no va a venir. Santos y Uribe no se van a reconciliar, corazones cerrados, aprisionados. De allá no podemos esperar, y yo no sé qué es lo que va a pasar en la próxima contienda política, ya se están alineando, pero siempre desde esa perspectiva de contrarios. Comienza en el corazón. Dentro de la motivación y dentro del proyecto de la visita del Papa, dice, dar el primer paso. Demos el primer paso. Pero ese primer paso lo tenemos que dar hacia nosotros mismos. Es que sin una previa reflexión de lo que somos y lo que estamos viviendo, es imposible abrir perspectivas de reconciliación. Es reflexionar, es darnos cuenta, es aterrorizarnos de lo que ha pasado, es sentir la culpabilidad, si la tenemos, por alguna. En este conflicto todo el mundo está metido por A o por B, por acción o por omisión. Todo el mundo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, el primer paso es hacia adentro. Y la iglesia es muy sabia. Examen de conciencia y tener contrición de corazón. Darnos cuenta del mal que se ha hecho o hemos aceptado. Y no hay nada más liberador que la verdad. Bueno, ya el Señor lo había dicho, la verdad los hará libres. Sin verdad es imposible pensar en reconciliación. Por eso es tan importante la verdad y por eso es tan importante la memoria. La memoria no para hacer resurgir nuevamente sentimientos negativos, no, porque tenemos que aprender del pasado para proyectarnos al futuro. No podemos partir del olvido, eso no es olvidar, es restaurar. Dice el Papa Benedicto que el perdón no es olvidar, sino restaurar. Es algo nuevo. Demos el primer paso hacia algo nuevo, distinto, mejor, más bonito. ¿Cómo le hacemos entender a las personas que no hay nada más lindo en el mundo que vivir en paz, que tener paz interior? El que no tiene paz no vive bien. Y por eso partir desde el corazón. Yo soy protagonista yo, cada uno, de la reconciliación de Colombia. Yo, si tengo problemas en mi corazón de rabias, de venganzas, de resentimientos, no estoy apto para aportar a la paz. Y son esos entornos primeros, ese primer círculo. A mí me parece que esto tiene que ser en círculos concéntricos. Ese primer círculo es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi vecino, mi compañero de trabajo, de estudio. Piense cada uno, los que están aquí están escuchando. Piense si tiene el corazón dispuesto a la reconciliación, a acoger, a dar el paso, a buscar el encuentro, a disponerse. Es disposición, es voluntad. Si no quiero, no quiero. Corazón cerrado es una prisión. Pero Dios nos está abriendo ese corazón. Nos está amando para que tengamos la experiencia del amor. Es desde ahí donde podemos vislumbrar
cosas distintas. Yo quisiera solamente un pequeño texto del Papa Francisco, porque dentro de esos círculos o de esa búsqueda, de esa reconciliación con los cercanos, tenemos que comenzar por ahí. Si mi familia no está en paz, ¿qué vamos a hablar de paz de Colombia? Tenemos que, ahí donde estamos, y él habla de la familia, porque me parece que hay que mencionar la familia en esto. Dice que la familia es la fuente de toda fraternidad. Como Dios es la fuente de toda fraternidad, aquí la familia es fuente de toda fraternidad. Tenemos que seguir defendiendo la familia y haciendo todo lo posible por reconciliar las familias. Y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz. Por las familias es que comenzamos, es el camino primordial para la paz, pues por vocación debería contagiar al mundo con su amor. La familia se basa en el amor, debe ser contagioso, debe ser ese fermento que se tiene que dar, esos somos los cristianos. Solamente una ideita final. En esta concepción de Dios que olvida y que reconcilia, que perdona, que no toma en cuenta, y que precisamente el problema es hablamos de reconciliar porque hay orillas, estamos alejados. La iglesia, se me ocurre entonces decir una expresión ahí, tiene que ser una comunidad de ex pecadores, que en la iglesia encuentren la reconciliación y encontrando a Cristo dejaron de excombatientes. En la iglesia tiene que haber apertura para acoger a los que quieren dejar de hacer mal. Entonces podríamos simplemente señalar de ex paramilitares, de ex guerrilleros, de ex políticos corruptos. Y ayer que la noticia fue que ya James y su esposa son de ex esposos y esposas, vuelvan a sus hogares, vuelvan a la iglesia, vuelvan a la comunidad. Pero tiene que haber un corazón capaz de acoger, un corazón capaz de perdonar, un corazón capaz de vislumbrar, de ver la paz. Y simplemente imaginémonos, porque la paz es del corazón, la emoción que crean ciertos cuadros. Mire, ahorita, cuando presentaron lo de los 4 sacerdotes que han sido asesinados en la diócesis, cuando aparecieron las fotos, se oyó un rumor y un impacto. Imaginémonos y veamos la paz en 2 personas que estaban alejadas y se abrazan y lloran. Eso es emocionante, es del corazón, eso conmueve. Tenemos que sensibilizarnos porque reconciliar finalmente es pasar de la deshumanización a la humanización. Y eso no se da sino desde el amor y desde el Evangelio. Miremos la cruz. El Papa también lo decía en alguna ocasión, donde la violencia no fue respondida con violencia. Amén. Bueno, yo creo, Padre Pedro, que Monseñor ya hizo las conclusiones que me tocaban a mí. Yo agradezco a Paula y a Monseñor el estar aquí. Concluyo con 5 ideas concreticas que nos dieron en los retiros espirituales Monseñor Daniel Caro, y porque muchas de las preguntas es así concreto que son muy sencillas. Convicciones y actitudes para el perdón al adversario. La primera, nunca le haré daño. Nunca le haré daño. Esa ley del talión que mencionaban ahora. ¿Qué se gana uno con la ley del talión? Monseñor me saca un ojo y yo le saco un ojo a él. ¿Qué ganamos? 2 tuertos. Entonces lo que nos decía el bien superior. Entonces primera, nunca le haré daño. Segunda, jamás le desearé el mal.
No solo no me vengaré, sino que tampoco le deseo el mal. Es la forma de quitar el rencor. De lo contrario, permanecerá el sabor amargo de la ofensa o el mal recibido. Así se haya perdonado, pero si hay rencor, el rencor es un veneno que uno se toma y lo intoxica a uno. Y el perdón es un beneficio que le hace bien a uno. Entonces, nunca le haré daño. Segunda, jamás le desearé el mal. Tercera, estoy dispuesto a hacerle el bien. Incluso seré capaz de trabajar por él, le colaboraré a su bien. Eso es posible, son actitudes. Y vienen dos, esta es para todos, incluso para los no creyentes. Nunca le haré daño, jamás le desearé el mal. Estoy dispuesto a hacerle el bien. Y esta nos involucra a nosotros, además de esas tres que es para todos. Cuarta, rezaré por él. ¿Quién perdona? Si el Señor le da a uno la capacidad de perdonar, porque Él es el autor del perdón, entonces rezaré por Él, en vez de criticarlo, en fin. Y quinta, estaré dispuesto incluso a sufrir por Él. Estaré incluso dispuesto a sufrir por Él. Cristo no solo sufrió, dio su vida para que otros tuviesen vida plena. Pues miren, esa es la forma de parecernos a Dios. La misericordia es la forma de los creyentes a parecernos un poquito a Dios. Muchas gracias, Monseñor, Paula, una alegría volverte a ver, y a todos muy amables. Nuestro agradecimiento de corazón